Hola, bienvenidos. Soy Carlos Mendoza, el narrador de historias que te sumergirá en un mundo de misterio y terror. Hoy les presento El Aullido del Miedo, un canal donde las leyendas cobran vida. ¿Listos para una experiencia única? Pero antes, les pido que se suscriban, den like y compartan este video, porque lo que están a punto de escuchar les pondrá la piel de gallina. Hablaremos de una mansión en Lomas del Santuario, envuelta en la tragedia de un incendio que marcó a sus habitantes. Esta más que una historia de terror, es una leyenda real de la ciudad de Chihuahua. La leyenda más escalofriante de Chihuahua espera ser revelada. ¿Están preparados para adentrarse en lo desconocido? Comencemos. Hace muchos años, en la tranquila colonia de Lomas del Santuario, se erigía majestuosa la casona de la calle Presa La Boquilla. En los años 80, esta residencia se vio envuelta en un trágico suceso que marcó el destino de sus habitantes y la transformó en la leyenda más escalofriante de la ciudad de Chihuahua. Se cuenta que en aquel tiempo, un incendio consumió las entrañas de la mansión, arrebatando la vida de una inocente niña. La tragedia dejó a la familia devastada, sumida en una profunda tristeza que, según algunos, llevó a los padres a tomar la desgarradora decisión de abandonar la casa para empezar una nueva vida en Estados Unidos. La partida fue tan repentina que dejaron atrás no solo la casa, sino también un rastro de pertenencias abandonadas. Vecinos curiosos e inquietos se preguntaban qué había sucedido en realidad. El misterio creció cuando la vivienda, a pesar de su imponente presencia, nunca volvió a albergar a ninguna familia ni fue puesta a la venta. A medida que los años avanzaron, la casona de Lomas del Santuario se sumió en un estado de decadencia, adquiriendo una aura sombría y triste. La gente de los alrededores observaba con curiosidad y temor la deterioración del lugar. La tragedia y el abandono atrajeron a los curiosos, vándalos, y a aquellos que buscaban lo sobrenatural. Incluso seguidores del ocultismo y las artes oscuras comenzaron a adentrarse en la propiedad. Se rumoraba que la pequeña niña, víctima del fuego, aún deambulaba por los oscuros pasillos y habitaciones, persiguiendo a quienes osaban entrar. El sótano, donde se dice que perdió la vida, se convirtió en el epicentro de las actividades paranormales. La energía negativa de los visitantes, especialmente aquellos seguidores de prácticas satánicas, cargó la casa con una atmósfera pesada. Marcas de pentagramas en paredes y suelos, junto con rastros de ceniza del incendio, revelaban la trágica historia que había marcado el destino de la mansión. A lo largo de los años, la casa se convirtió en un imán para aquellos que buscaban experiencias sobrenaturales. Se contaban historias de cánticos, conjuros e invocaciones que resonaban en las noches, alimentando aún más la leyenda de la casa embrujada de Lomas del Santuario. A pesar de haber permanecido cerrada durante mucho tiempo, en el año 2019, las autoridades decidieron abrir las puertas de la mansión para realizar recorridos durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos. Sin embargo, más allá de las festividades, la casa volvía a cerrar sus puertas, resguardando el misterio que la envolvía y la tragedia que la habitaba. Generación tras generación, los chihuahuenses compartían relatos del horror y las actividades paranormales que rodeaban a la casona de Lomas del Santuario, asegurando que la presencia de la niña perdida aún persistía en ese lugar, buscando encontrar la paz que le fue arrebatada en aquella fatídica noche. Con el tiempo, la leyenda de la casa de Lomas del Santuario tomó un giro más siniestro. Personas que pasaban por la casona durante las noches aseguraban ver sombras inquietantes moviéndose en la oscuridad de la casa. Se rumoreaba que la pequeña niña no estaba sola, y que otras presencias oscuras se manifestaban en aquel lugar maldito. A medida que la noticia se esparcía, la curiosidad se transformó en temor, y la gente comenzó a evitar la calle Presa La Boquilla cuando caía la noche. Se decía que, en ocasiones, murmullos y risas infantiles se escuchaban flotando en el aire, a pesar de que la última risa conocida en la casa había sido apagada por las llamas. Los valientes que osaban acercarse a la mansión se encontraban con una atmósfera fría y opresiva que parecía desafiar las leyes naturales. A medida que exploraban, las sombras danzaban en las paredes y los pasillos, haciendo que la sensación de estar siendo observados se intensificara. Los informes de encuentros cercanos con lo paranormal se multiplicaron. Testigos afirmaban haber visto la figura fantasmagórica de la niña en el sótano, con sus ojos vacíos fijos en aquellos que se aventuraban a cruzar su camino. Algunos aseguraban haber sentido una presión en el pecho al acercarse a ciertas habitaciones, como si fueran rechazados por una fuerza invisible. La reputación de la casa se expandió, y aquellos que se atrevían a penetrar sus secretos compartían experiencias aterradoras. Voces susurrantes, sombras que se retorcían en las paredes y la sensación de que algo invisible los seguía se volvieron moneda corriente para quienes se aventuraban a explorar sus oscuros rincones. A pesar de los esfuerzos por mantener la casona cerrada, la misteriosa atracción de Lomas del Santuario persistía,
como si algo insaciable y antiguo se alimentara de la atención que le conferían los curiosos y valientes. La ciudad se sumía en un manto de miedo y fascinación, cada esquina susurrando la trágica historia de la familia y la niña que aún habitaba la oscura morada. Y así, la casa de Lomas del Santuario se mantenía en silencio durante el día, pero despierta y viva en lo oculto cuando la noche caía. ¿Qué secretos y horrores aguardaban detrás de sus muros? Solo aquellos dispuestos a desafiar lo desconocido podrían descubrirlo, pero debían estar preparados para enfrentarse a las sombras que acechaban en cada rincón de la casona embrujada. La leyenda continuaba, atrapando la imaginación de quienes se atrevían a adentrarse en sus misterios. A medida que la leyenda de la casa de Lomas del Santuario se propagaba, una serie de sucesos inexplicables se intensificaron, alimentando el temor entre los habitantes de Chihuahua. Cuentos de luces parpadeantes en las ventanas de la mansión durante la medianoche y susurros misteriosos que se deslizaban por las callejuelas cercanas se convirtieron en parte integral de la narrativa. Se decía que la niña perdida no estaba sola en su travesía entre mundos. Vecinos relataban encuentros con sombras que parecían adquirir formas humanoides cuando la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo. Algunos afirmaban que, durante las noches más oscuras, podían percibir el eco de risas infantiles flotando en la brisa. Los relatos de aquellos que habían penetrado los umbrales de la casona seguían alimentando el mito. Se contaban historias de personas que, tras pasar una noche en la casa, experimentaban sueños vívidos en los que la niña les susurraba secretos oscuros y mensajes indescifrables. La influencia de la casa parecía extenderse más allá de sus paredes físicas. A pesar de los intentos de las autoridades y vecinos de mantener la casona cerrada, la atracción por lo sobrenatural continuaba. Durante las noches de luna llena, grupos de personas se aventuraban hacia el lugar, con la esperanza de experimentar de primera mano los misterios que envolvían a Lomas del Santuario. No importaba cuántas veces las autoridades sellaran las entradas, siempre parecía haber un camino para aquellos lo suficientemente intrépidos para buscarlo. Se decía que las paredes de la mansión guardaban los susurros de los que habían partido de este mundo de manera trágica, y que aquellos que lograban escucharlos quedaban marcados por la experiencia. Rumores de personas que, tras explorar la casa, desarrollaban una conexión inexplicable con lo paranormal se extendían como la pólvora. La atmósfera alrededor de Lomas del Santuario se volvía cada vez más densa con la mezcla de terror y fascinación. Los ciudadanos, a pesar de jurar que no se dejarían llevar por el miedo, sentían una extraña necesidad de acercarse a la casa en la penumbra, como si una fuerza invisible los atrajera. Y así, la leyenda de la casa embrujada de Lomas del Santuario continuaba su danza siniestra, atrapando a aquellos que se atrevían a asomarse al abismo de lo desconocido. ¿Qué secretos más aguardaban en las sombras de la casona? Solo el tiempo y la valentía de aquellos dispuestos a enfrentarse al misterio revelarían la verdad oculta detrás de sus muros. Ante el creciente interés y la inquietud de la comunidad, las autoridades decidieron intervenir. Una patrulla comenzó a rondar la casa de Lomas del Santuario durante las noches, tratando de disuadir a aquellos que se aventuraban a entrar. Además, asignaron a un velador para custodiar la propiedad, con ello, poner fin a las visitas no autorizadas. El velador, un hombre de carácter tranquilo al principio, se vio sumido en el misterio que envolvía la casona. En entrevistas para un noticiero local, afirmó haber experimentado fenómenos paranormales mientras cumplía con su deber. Aseguraba que, en las horas más silenciosas de la noche, escuchaba lamentos y pasos que resonaban en las paredes de la mansión. Sus relatos alimentaron aún más la intriga en torno a la casa, convirtiéndola en el epicentro de conversaciones y debates en la ciudad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la casona parecía resistirse a ser controlada. Las patrullas nocturnas y la presencia del velador no hicieron más que intensificar el aire de misterio que rodeaba a Lomas del Santuario. Vecinos curiosos y temerosos continuaban observando la casa desde lejos, preguntándose qué más podía guardar en su interior oscuro. Las noches se volvieron más inquietantes, y las leyendas urbanas sobre la casona cobraron vida con cada nuevo relato del velador. Historias de sombras que se movían en la penumbra y lamentos que llenaban el aire se esparcieron como un fuego que no podía ser apagado. Algunos afirmaban que la niña, en su búsqueda eterna de paz, había encontrado en la oscuridad de la casa un refugio para manifestar su dolor. El velador, aunque inicialmente escéptico, comenzó a dudar de sus propias convicciones a medida que las noches pasaban. Sus declaraciones en el noticiero local no solo intrigaron a la comunidad, sino que también atrajeron la atención de investigadores de lo paranormal, ansiosos por explorar los misterios ocultos detrás de los muros de Lomas del Santuario. La presencia de las autoridades y el velador no parecieron disuadir la curiosidad de aquellos dispuestos a adentrarse en el mundo sobrenatural de la casona. Al contrario, sus acciones solo avivaron la llama de la fascinación y la incertidumbre. ¿Qué secretos más se revelarían en las noches siguientes? La ciudad,
cautiva por el suspenso de la casa embrujada, quedaba sumida en la espera de lo desconocido, con la certeza de que, entre las sombras, aún aguardaban muchos enigmas sin resolver. A medida que las noches se volvían más oscuras, la casa de Lomas del Santuario se convertía en un imán para aquellos valientes o insensatos que desafiaban las advertencias y se aventuraban en su oscuro dominio. Personas curiosas se reunían frente al imponente barandal que rodeaba la propiedad, ansiosas por obtener un vistazo más cercano de los secretos que se ocultaban tras sus muros deteriorados y cubiertos de maleza. Desde el barandal, las sombras danzaban en la penumbra, y la casa, que alguna vez fue majestuosa, ahora se erguía como un testamento silencioso de su trágico pasado. Los destellos de las linternas de los visitantes parpadeaban, revelando la decadencia que la había consumido con el paso de los años. Entre los intrépidos observadores, se percibía una figura solitaria, el velador. Hacía sus rondas con paso firme, llevando consigo la linterna que cortaba la oscuridad de la noche. Sin embargo, entre los titubeos de la luz, se atisbaba otra sombra, una presencia espectral que parecía seguirle de cerca. Los murmuros entre los curiosos se intensificaban, alimentando la especulación sobre la naturaleza de la sombra adicional. ¿Era un eco del pasado, una manifestación de la niña perdida o algo más siniestro que se ocultaba en la oscuridad de la mansión? Los valientes que se aventuraban más allá del barandal, desafiando las advertencias de las autoridades y del velador, a menudo describían encuentros inquietantes. Hablaban de una presión en el aire, como si fueran observados por ojos invisibles que seguían cada uno de sus movimientos. Los relatos mencionaban la sensación de frío que se apoderaba del lugar, incluso en las noches más cálidas, y susurros indescifrables que flotaban en el viento nocturno. El velador, aunque se mostraba reservado en sus declaraciones, no podía negar la presencia de la sombra adicional. En entrevistas, evitaba mencionarla directamente, pero su mirada nerviosa y las pausas incómodas revelaban la inquietud que le producía esa entidad espectral que parecía acompañarlo en sus rondas nocturnas. Los alrededores de la casona se volvían cada vez más tensos, como si la dualidad entre la realidad y lo sobrenatural estuviera a punto de colisionar. La ciudad, dividida entre el miedo y la curiosidad, seguía expectante, esperando a descubrir qué secretos más se revelarían en las noches siguientes. Entre susurros y sombras, la casa de Lomas del Santuario mantenía su misterio, atrayendo a aquellos que buscaban respuestas y desafiaban los límites de lo desconocido. La pregunta persistente en la mente de todos era si la verdad detrás de la casona sería revelada finalmente, o si se sumiría aún más en las sombras, llevándose consigo sus secretos oscuros. A medida que las noches avanzaban y la ciudad se sumía en la rutina diaria, la casa de Lomas del Santuario dejó de atraer multitudes de curiosos. Las historias de sombras y susurros que alguna vez habían alimentado la intriga comenzaron a desvanecerse en el tejido del tiempo. La mansión, aislada y olvidada, quedó envuelta en la quietud de la noche, pero sus secretos persistían, aguardando pacientes en la penumbra. Las autoridades, observando la decreciente atención de la comunidad hacia la casa, tomaron la decisión de retirar al velador. Consideraron que el tiempo y la disminución de visitantes indicaban que la casona ya no requería su vigilancia constante. La mansión, ahora liberada de la presencia constante del velador, se sumió en el silencio, y la ciudad volvió a sus ocupaciones diarias. Sin embargo, aunque la atención pública disminuyó, aquellos que conocían la verdadera historia de Lomas del Santuario sabían que la casa no había perdido su oscura esencia. Los rumores de manifestaciones paranormales persistían, aunque se transmitían en susurros entre los pocos que se atrevían a mencionarlos. La mansión, ahora abandonada y desprovista de miradas indiscretas, continuaba ejerciendo su atracción en aquellos que podían sentir la energía inquietante que se cernía sobre ella. Las sombras danzaban en los rincones, y los lamentos de antaño se mezclaban con el viento nocturno, como un eco eterno de la tragedia que la había marcado. Aunque las autoridades habían retirado al velador, la casa seguía siendo testigo de eventos inexplicables. Vecinos ocasionalmente reportaban destellos de luz misteriosos en las ventanas o susurros lejanos que se escapaban entre las rendijas de las puertas cerradas. La niña, perdida en el fuego hace décadas, parecía encontrar consuelo solo en los confines de su eterno hogar. Y así, la casa de Lomas del Santuario permanece como un monumento silente a la tragedia y el misterio. La ciudad, aunque ha dejado de buscar respuestas, sabe que en su interior yace una historia que se niega a ser olvidada. La casona, con sus paredes cargadas de memoria, continúa proyectando su presencia en la imaginación de aquellos que se aventuran a recordarla, invitándolos a contemplar la fina línea que separa la realidad de lo sobrenatural. La leyenda persiste, extendiendo sus garras en el tejido del tiempo, esperando a que alguien más, en algún momento, se atreva a desentrañar sus secretos ocultos. Y así, amigos, concluimos este escalofriante recorrido por la leyenda real de la casa de Lomas del Santuario en Chihuahua.
Más allá de ser una historia de terror, es un testamento de misterios que aún aguardan ser descubiertos. ¿Se atreverían ustedes a adentrarse en lo desconocido? Si disfrutaron de esta experiencia, los invitamos a suscribirse al canal El Aullido del Miedo para explorar más leyendas y relatos sobrenaturales. No olviden dar like al video y compartir sus comentarios. Hasta la próxima, soy Carlos Mendoza, y recuerden, la oscuridad siempre guarda sus secretos. Hasta pronto, valientes exploradores del miedo.